¿Qué tal? Buenas noches, asociados. Antes que nada, déjenme darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en cualquier lugar de este planeta que se encuentren. Vamos a dar inicio a una sesión más, nuestros podcast especial, contestando algunas de las preguntas que nos han estado haciendo constante y frecuentemente por medio de las redes sociales, ya que hay bastante confusión, vamos a decirlo así, con respecto a la preparación o el uso, el manejo de nuestro producto junto con planes de alimentación, con la dieta. Hay muchas confusiones. Hoy día hay sistemas que están buscando alternativas para complementar lo que estamos haciendo como trabajo en lo que les llamamos clubes de nutrición. Sí, nuestro modelo de negocio es muy flexible, nos permite hasta cierto punto utilizar estrategias diferentes, diversas, y esto ha ocasionado, obviamente, que algunos están a favor, algunos estén en contra de esta estrategia, pero nosotros vamos a mantener un punto neutral como siempre lo hemos hecho y vamos a ver pros, vamos a ver contras. A final de cuentas, como asociado, tú tomas la mejor de las decisiones en base a tu filosofía, a tu mentalidad. Entonces, el día de hoy quiero que platiquemos un poquito y que te quede claro, que lo entiendas, ¿sí? Que muchos de los problemas que están predominando en el mercado, ¿sí? Tiene que ver prácticamente con el exceso de la grasa abdominal, de la grasa visceral, el exceso de pesos, la obesidad, el sobrepeso, etcétera, etcétera. Y obviamente todas las consecuencias que acarrean el tener tanto un mayor volumen de grasa abdominal como un peso que no es el correcto, el adecuado, ¿sí? Y que va a generar problemática a nivel de tu salud. Ahora, una de las alternativas que se ha estado buscando durante prácticamente los últimos 50 años, que es donde se ha venido repuntando el problema, ha sido el tener poco a poco un peso por encima del promedio, ¿sí? Dentro de las mejores alternativas que se han encontrado, ¿sí? Es que si tú quisieras ayudarte a bajar de peso, principalmente tu dieta debe de contener menos calorías en el día a día de las que el cuerpo necesita para mantener el peso que se considera ideal. ¿Qué significa? Necesitas consumir o contar, en su caso, una cantidad adecuada de calorías que tú sepas que necesitas, que requieres. Hay personas que no toman en cuenta la cantidad calórica a la hora de tomar sus alimentos y hay personas que por el contrario son demasiado disciplinados y cuentan demasiado las calorías. Entonces, a final de cuentas, cada organismo es distinto, es diverso, tiene múltiples funciones, ¿sí? Cada organismo reacciona de manera diferente y se ha encontrado hoy día que las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas, no es el problema en sí. Te repito, las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas, no el problema. ¿Qué significa esto? Muchas de las personas que están buscando la alternativa mágica, la solución práctica, rápida, cómoda, por medio de la dieta que puede estar de moda, por medio de utilizar algún tipo de complemento, algún tipo de terapia, etcétera, etcétera, algún tipo de gadget, de aditivo, de aditamento, ¿sí? Finalmente no están llegando a la raíz del problema. Los síntomas, te vuelvo a repetir, los síntomas que presenta normalmente la gente, la mayor parte de las veces está asociada con la forma en cómo se alimentan, ¿sí? Con el peso que tienen en un momento determinado, pero te repito, ¿sí? Son los síntomas, no es el problema va un poquito más allá. Y no me quiero meter mucho o extender esto, pero es importante que como asociado nosotros estemos dando un asesoramiento correcto, adecuado, tanto para nosotros mismos como asociados, como para el consumidor, el cliente. De ahí la importancia de saber planificar un sistema de apoyo nutricional. ¿Qué significa un sistema de apoyo nutricional? Simplemente es entender cuáles son las necesidades reales de nuestro cliente, de nuestro consumidor, las nuestras propiamente hablando, y en base a eso poder estructurar, poder planificar, poder plantear, poder en un momento dado enlistar, estructurar una lista de alternativas, ¿sí? Tanto con los alimentos de consumo cotidiano, como en este caso con la complementación alimenticia que nosotros utilizamos en la empresa. Pero, ok,
¿Qué es lo primero que tendríamos que estar haciendo aún antes de llegar a este punto de la planificación? Muchas de las personas, ¿sí?, quienes hacemos este modelo de negocio llamado multinivel, estrictamente hablando de la empresa con la que nosotros estamos comercializando nuestros suplementos, que es Herbalife Internacional, muchos de nosotros como asociados que ya tenemos un poco más de experiencia, tomamos muchos datos del cliente, tomamos datos básicos, sencillos, prácticos, que van desde el nombre, la edad, tomamos el peso, la talla, la estatura, en algunos casos el tipo de sangre, etcétera, etcétera. Hacemos evaluaciones electrónicas por medio de los métodos de bioimpedancia, por medio de básculas electrónicas, por medio de otros aparatos que nos pueden ayudar, ¿sí? Para hacer una referencia en cuanto a los, digamos, parámetros principales, ¿sí?, que el cuerpo nos puede arrojar por medio de hacer esta evaluación. Checar un poquito dado, en un momento dado, perdón, cuál es su índice de masa corporal, cuánto de ese volumen corporal corresponde a masa libre de grasa, cuánto corresponde a grasa corporal, ¿sí? Cuál sería su tasa metabólica, ¿sí? Cuál sería en un momento dado su índice de grasa visceral. Podríamos estar tomando en consideración estos factores que además, junto con 3 análisis que hacemos o debiésemos de hacer en cuanto a dieta, síntomas, estilo de vida, que ya lo hemos platicado en otro podcast donde ahondamos un poquito más lo que es la nutrición ortomolecular, que es lo que manejamos nosotros, ¿sí? En donde te platicamos un poquito más a detalle estos análisis que se hacen. Y finalmente, te decía yo, con los datos que obtenemos del cliente, empezamos a hacer pequeños cálculos que van de cálculos moderados hasta algunos cálculos un poquito más complejos para saber cuáles son las necesidades eh, adecuadas, ¿sí?, de nuestro consumidor, de nuestro cliente, y en base a eso empezar a hacer un primer planteamiento alimenticio, aprender a calcular o a hacer una estimación adecuada, lo más cercano posible al consumo correcto y adecuado tanto de proteínas, de carbohidratos, de grasas. Se incluyen obviamente lo que es la alternativa de la complementación alimenticia, eh, el manejo de la hidratación, la estructuración de un plan. Ahora, cuando hablamos de un plan de alimentación, podemos estructurar desde lo mínimo que son 3 alimentos de manera tradicional al día, hasta 4, 5, 6, los que se necesiten, dependiendo de cada individuo. Obviamente para eso hacemos análisis. Su estilo de vida, su forma de alimentarse, sus horarios, sus tiempos, cuánto descansa, hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a eso pudiésemos en un momento dado estar generando el mejor plan para ellos. Y en base a eso, tenemos muchísimas alternativas el día de hoy que se están dando por parte de la empresa para incluir nuestros productos de una manera práctica, sencilla, agradable, vistosa, sabrosa, tanto a la vista como al paladar, por medio de diferentes tipos de preparación o la inclusión de algunos de nuestros productos dentro de recetas tan tradicionales como el aderezo en una ensalada, el preparar un panqué, un waffle, una crepa, ¿sí?, una bebida en donde se puede combinar nuestro producto con algunas sustancias cotidianas, vamos a decirlo así, porque el secreto, prácticamente el secreto, ¿sí?, de que nosotros podamos incluir este tipo de preparación dentro del plan de alimentación de nuestro cliente, el secreto, te decía yo, no es tanto el conteo de las calorías, no es tanto la restricción calórica, ¿sí? El secreto de las calorías propiamente es que el cliente las use. Tú le puedes dar al cliente 200 calorías por medio de nuestro producto, pero si el cliente las utiliza correctamente, por medio de actividad física, por medio de desempeño, por medio de hábitos adecuados, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando estas calorías que nosotros pudiésemos en un momento dado adicionar a la dieta o tratar de minimizar o de controlar en la dieta, si el cliente, ¿sí?, no las utiliza adecuadamente, pues por más que tú trates de estar haciendo un conteo calórico adecuado y correcto, si él no las utiliza correctamente o si su organismo no tiene las condiciones adecuadas para
hacer un buen uso o tener un buen aprovechamiento de esas calorías, pues definitivamente no hay un resultado. Y esto se va a ver reflejado en que haya una pérdida o una reducción tanto de volumen corporal como de peso, de tallas, ¿sí? Cada vez menos, o por el contrario, va a haber personas que incluso pueden ir aumentando tanto volumen corporal como peso, sus porcentajes de grasa, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos saber identificar propiamente dentro del análisis que tenemos con el cliente, propiamente si el metabolismo, si sus reacciones por parte de su cuerpo para aprovechar correctamente las sustancias nutricionales y las calorías, el aporte calórico que le damos por medio de los alimentos, ¿sí? Si realmente el cuerpo los está aprovechando. Caso contrario, tendremos que buscar una alternativa para apoyar o incentivar a que el metabolismo mejore su desempeño. Y hay muchísimas cosas tan sencillas como hacer una caminata de 20, 30 minutos todos los días, ¿sí? Hacer algún tipo de actividad física moderada, tomar el agua suficiente, la necesaria, hacer una disminución en alimentos de contenido graso excesivo, alimentos con contenido en cuanto a azúcares, almidones, también en cantidades excesivas, irlas reduciendo de manera gradual, tratar de descansar lo mejor posible. Son cuestiones tan sencillas que muchas veces las pasamos por alto y quisiéramos solucionarlas con el incremento o el uso excesivo de producto. Y déjame decirte, así te tomaras un galón de cualquiera de nuestras bebidas termogénicas, si tu metabolismo, ¿sí?, requiere de reposo, de descanso, de otro tipo de necesidades, así te tomaras un galón con 20, 30, 40, 50 gramos de proteína, no te va a funcionar. Precisamente por eso es importante que preguntes, que aprendas, que entiendas, que te des la oportunidad de ir conociendo un poco más allá de solamente la venta del suplemento. ¿Nos dedicamos a vender suplementos alimenticios? Claro que sí, pero estamos dentro de una industria que tiene un cierto grado de responsabilidad para con el manejo correcto del suplemento y que obtengan un beneficio real el consumidor. Caso contrario, pues nos van a seguir viendo como que, pues ahora ya dejaron de vender licuados y ahora se dedican a vender panecillos, ¿sí? Dejaron de lado los tés y ahora te venden agua de horchata. Pues mira, ahora resulta que te venden galletas, que te venden pan, ¿y dónde está la congruencia? Entonces, no se trata de eso, hay muchísimas alternativas, pero para poder disfrutar correctamente de este trabajo, te tienes que entrenar, no hay de otra. Entonces, te pongo el dedo en la llaga. ¿Tienes preguntas? Con toda confianza las puedes hacer. Estoy para responderte. Sigue nuestros podcasts y sigue nuestras redes sociales. Estamos subiendo constante y frecuentemente publicaciones que están dirigidas a apoyar tu negocio saludable. Estamos para servirte. Por el momento sería todo lo que te puedo aportar en este pequeño podcast. Y a continuación, si tú quieres hacer alguna pregunta, estoy para servirte. Te doy de antemano las gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente módulo. Mi nombre es Iván Hernández. Me dio gusto estar contigo. Namaste.